Buenos días. Segundo clasificado otra vez. Parece que la victoria no quiere ir para Asturias. Bueno, de momento ya fue para Bélgica, el año pasado se quedó aquí en Galicia. Bueno, esperemos si vuelvo de nuevo el año que viene poder ganar, y si no, pues es lo mismo. Aquí lo importante es que disfruten los aficionados y pasar todos un buen día. Eres un fijo ya aquí en Lalín. ¿Cuál es tu opinión de este evento espectacular? Pues espectacular, es muy bonito el esfuerzo que hace toda la gente de la organización, y bueno, espero que este año pues hayan, pues por el esfuerzo hecho, que hayan recibido una compensación. Para el año volverás en la Academy. ¿Cuál será tu objetivo? El objetivo es pues hacer bien todo lo que hice mal el año pasado y veremos dónde puedo estar. Pues un saludo y mucha suerte. Gracias. A ver si animamos a Conra y a Ricardo Vidal, que viene a correr rápido contigo. Bueno, hola Álvaro. ¿Qué tal el evento? ¿Gustouche? Bueno, sí, estas cosas sempre se pasan ben. Como decidiste servir en este tipo de eventos? Pois, tiña o coche, a verdade é que non era para vir, tiña sin acabar, tiña a última hora, tal, dixen, bueno, vou ir probar, estar un pouco as rodas vellas. Xa que este ano non imos correr moito, polo menos. Este ano non vas facer a Copa Como ao completo? Non vou salir nin en la línea, non hai presupuesto. Montaña, que é algo máis económica, nada. Tampouco. Non porque parece pagar 280 ou 240 euros, porque correr 10 minutos, prefiro pagar un pouco máis e facer un rato. Bueno, pois, moitas gracias por esta entrevista e un saludo.